Hola compas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues nada, hoy he decidido traer al canal a el puto Miquel, o Miquel, no sé cómo, ahora nos lo va a explicar un poquito el tema del nombre, si le apetece, pero a ver, ¿por qué traigo a Miquel al canal? Pues como habréis escuchado, no sé si lo habéis escuchado, pero ahora lo vamos a ver, las declaraciones de Aznar sobre el indigenismo como el nuevo comunismo y demás. Y pues nada, para responder a esto, he traído un experto de historia al canal que efectivamente es Miquel, que tiene, pues entre otras cosas, más de 130.000 seguidores en YouTube y, y nos va a explicar un poquito qué es esto del indigenismo, como el nuevo comunismo y demás. ¿Qué tal, Miquel? ¿Cómo estás? Bien, encantado, gracias por tenerme. Con Miquel Vale, por cierto, en cuanto al Con, nombre, con Miquel Vale. con Miquel vale, ¿no? Sí, sí, sí. Pues nada, Miquel, yo te traigo al canal, no sé si has visto las declaraciones de Aznar, de todas formas Ujú, la vamos a ver. ujú. Y nada, si te gustaría pues añadir algo, no sé qué has pensado y tal, sobre estas declaraciones. Sí, antes de verlo, o sea, que, bueno, a ver, que evidentemente el vídeo lo vamos a discutir, ¿no? Pero obviamente están haciendo lo mismo. Es lo mismo que ha hecho la derecha en Estados Unidos realmente con el Critical Race Theory, que en mayo hubo la crítica de todos. Es que nos están intentando enseñar que tenemos la culpa, los blancos, a mis hijos les están enseñando en el colegio, qué tal, que usan la consigna tan rápido, digamos, que el contraargumento que tenemos que dar desde la izquierda, por la confusión tal de términos que han dado, digamos, entre qué es el indigenismo, qué quieren las comunidades indígenas, cuál es el sistema colonial del poder, digamos, en este caso, tiene que ser tan largo, digamos, que al final han ganado ellos. Entonces voy a Claro, intentar ser conciso. vale, vamos a intentarlo. Bueno, si te parece, vamos a ver el vídeo Mm, sí, para que la gente entienda de qué estamos hablando y te dejo responder, ¿vale? vale, vale. Vamos allá. En esta época en la que se pide perdón por todo, no voy a engrosar las filas de los que piden perdón. No lo voy a hacer. Lo diga quien lo diga. El nuevo comunismo de allí se llama indigenismo. Porque el indigenismo solamente puede ir contra España. Y ahora me cambia usted toda la cosa y dice usted que España tiene que pedir perdón. ¿Y usted cómo se llama? Yo me llamo Andrés Manuel López Obrador. Andrés por parte de los aztecas, Manuel por parte de los mayas, López. Eso es, vamos, es una mezcla. Incas. Y Obrador de Santander. Es que si no hubiesen pasado algunas cosas, perdone, usted no estaría ahí, ni podría haberse producido la evangelización de América. Digo. Pues bueno, Miquel, ¿qué le decimos a este señor? Vale, a ver, hay varias cosas que tener en cuenta. Primero, que es que cuando se independizaron los países latinoamericanos, lo que se independizaron fueron los poderes criollos y de hecho seguimos viendo las consecuencias de tanto del colonialismo español como de las independencias criollas en estos países, ¿no? De forma tampoco tan distinta, aunque con sus particularidades, a lo que vemos en Europa, ¿no? Las revoluciones fueron burguesas en el siglo XIX y finales del siglo XVIII. Entonces, obviamente, AMLO está utilizando una consigna para distraer políticamente porque en México, por ejemplo, sigue habiendo una gran desigualdad a nivel económico y social que está fundamentado sobre todo sobre los cimientos del colonialismo español, pero que está perpetuado por las independencias criollas y pues por episodios que ocurrieron mucho después de la independencia también, ¿no? Que en los episodios en los que se continuó persiguiendo y depredando las tierras indígenas y se extendió el poder del Estado a más rincones, digamos, de América Latina. Y que obviamente eso, en países como México vemos una desigualdad enorme entre los blancos mexicanos y los que tienen una mayor mezcla, digamos, cuando se establecieron los sistemas criollos de los estamentos raciales, o que son directamente poblaciones indígenas que pueden vivir en la marginalidad. Ahora, teniendo eso en cuenta y teniendo en cuenta que, por tanto, un poder establecido, en este caso, bueno, en este caso el presidente de México, puede estar utilizándolo como consigna para distraer, digamos,
las propias poblaciones indígenas, que aquí se están demonizando, que tanto Aznar las está demonizando como AMLO las está paternalizando, no están teniendo ninguna palabra en el discurso. Y en toda esta batalla, en este caso entre Aznar y AMLO, la población indígena y las opresiones que están viviendo quedan al margen, digamos. Entonces, luego está el tema de ya el indigenismo, de qué es el indigenismo. El indigenismo es el nuevo comunismo. No, el indigenismo es, bueno, hay muchas formas de indigenismo, pero el indigenismo surge desde estos países liberales a mediados del siglo XX para intentar integrar a las poblaciones indígenas, pero siempre vistos como el otro, siempre vistos como la otredad. Entonces se reconoce la particularidad del indígena y se reconoce que han sido excluidos, digamos, pero desde un paradigma paternal, desde un paradigma de pobrecitos no saben, se le tienen que dar facilidades para que queden integrados en el orden de poder. Y por eso se hacen pues, cosas como las reservas, se hacen cosas como el aceptar que un indígena pueda a lo mejor recibir ayudas de cooperación de organismos internacionales, pero siempre que se mantenga como indígena, digamos, bajo unas pautas concretas. Y claro, esta categoría del indígena ha sido creada desde fuera. El indígena no ha nacido y ha aprendido que es indígena hasta que se lo han dicho, digamos, ¿no? Entonces, esta consigna del indigenismo es el nuevo comunismo, de nuevo, es un hombre de paja para que callar básicamente cualquier discurso, porque lo dice Aznar en el vídeo, dice, el indigenismo siempre va a ir contra España, pero realmente el indigenismo es el del país liberal, si eso, el que va a ir contra España, porque lo va a usar como maniobra de distracción. Pero el verdadero indigenismo, que con lo que ellos se refieren realmente es la teoría decolonial, que es la que busca criticar la raíz de la matriz de poder que se ha creado en los últimos 500 años, que no se ha parado con España ni ha sido exclusivamente cosa de España y que no se sitúa incluso exclusivamente contra los países europeos en un nivel más global, pues eso, claro, ahí ya se aleja cualquier tipo de atención de eso, que realmente es donde reside el interés, ¿no? El interés que tienen tanto grupos indígenas como poblaciones que a lo mejor no son indígenas, pero siguen estando en un estado realmente desposeído en países de América Latina, y ya no solo digamos, por tendencias que nacieron hace 500 años, sino también por nuevos agentes del norte global depredando en el sur global, ¿no? Que pueden ser incluso ni siquiera europeos, que puede ser China, que puede ser otros países. Esa crítica de, digamos, de lo colonial, de la matriz colonial del poder que se ha establecido a lo largo de los últimos 500 años, de repente no tiene ningún lugar porque, claro, a los españoles, y esto es lo que hace muy bien el PP en este caso, que es que apela al orgullo, al yo no tengo que pedir perdón. Y es que es igual que con el feminismo, que con los movimientos LGTB, cuando se critica el cis heteropatriarcado, cuando se critica acciones patriarcales, no se te está personalizando a ti, no se te está criticando a ti, se está criticando un sistema del que tú, como yo, formamos parte. Entonces, al personalizarlo en no tengo que pedir perdón, que eso también obviamente, eso también ha sido algo que AMLO ha dicho, ¿no? Ha dicho que hay que pedir perdón, y los otros han dicho, yo no tengo que pedir perdón. O sea, uno lo ha llevado al estamento, ¿no? Digamos, o ¿cómo se dice? Ahora me he atascado. Uno lo ha llevado a la institución política, uno lo ha llevado a la institución política, a España o a la Iglesia Católica, que son herederos de, y el otro ha cogido y lo ha personalizado en yo no tengo, tú no tienes, él no tiene. ¿Por qué? Porque ese discurso, esa retórica, siempre va a ganar más adeptos. Yo no quiero pedir perdón, porque obviamente nadie quiere pedir perdón por algo en lo que él no ha tenido. Pedir perdón es algo que nos cuesta mucho, incluso cuando nosotros hemos sido efectivamente los que con la mano hemos hecho la acción X. Entonces, cuando es pedir perdón por algo de 500 años, pues obviamente lo que consigues es la reacción contraria, que es que nos sumemos al anti-indigenismo o al anti... Y por todas esas vías ya nos cuelan cualquier otra cosa, ¿no? Pues anticomunismo en este caso, el orgullo patrio, y por eso luego tenemos también pues, gente tanto de derechas pero también de izquierdas que están opuestos a la... o sea, no opuestos, están
buscando defender un periodo que fue definido por desposeer a las masas, en este caso indígenas bajo un sistema racial también, pero también en España, también en Europa, en la expansión del Estado y de los poderosos depredando los comunales, depredando las tierras comunitarias, depredando los sistemas de organización alternativos. Y claro, ¿qué estamos haciendo? Que incluso la izquierda, digamos, o algunas izquierdas al menos, están saltando en el barco de yo no quiero pedir perdón, defender la hispanidad, defender el imperio, etc. Y es porque, precisamente por una causa muy simple, que es el orgullo. De hecho, yo ayer estuve en la librería y, y me metí en la sección de historia, ¿no? Y, Uf. y, lo- y- y los libros que, pues, con relación a esto, ¿no? Pues en su mayoría eran rollo el imperio, con un montón de espadas y tal, el orgullo tal, ¿no? O Sí, sea, era muy rollo este discurso, ¿no? sí. Y, y yo creo que eso todavía parece, después de tantísimo tiempo, como si todavía fuese como un melón por abrir, cuando está claramente pues en sintonía con los argumentos que tú estás diciendo, ¿no? Sí. Y lo que Aznar le dice a AMLO, lo de A de Andrés, ¿no? M de Manuel, lo que está diciendo es como, tú estás ahí como gracias a lo que hicimos nosotros en el pasado, ¿no? Exacto. Va en ese rollo, ¿no? Exacto, que es cierto, o sea, cierto que el posicionamiento, el mundo en el que estamos ahora no hubiese existido sin los procesos históricos que nos han llevado hasta aquí. Eso es desde luego. Ahora, eso no nos debe llevar a la conformidad, a no apreciar las cosas que podemos cambiar, ¿no? Los futuros que se fueron y que podemos tal vez recuperar de alguna forma. Porque sí, y AMLO está viviendo en un régimen de privilegios también, quiero decir, no es un mexicano, o sea, es un mexicano blanco al final, ¿no? Es esta cosa de la categoría de latino que nació en Estados Unidos, de latino como se entiende como categoría racial, ¿no? No es una categoría racial realmente, porque hay latinos la acepción estadounidense de la palabra, que son blancos, que son afrodescendientes, que son indígenas, que son obviamente la colonización que tuvo lugar en las colonias, en las colonias españolas y portuguesas fue muy distinta porque fue en un momento histórico muy distinto a la que se dio en otros lugares del mundo y en otros siglos. Entonces, sí, AMLO está viviendo un régimen de privilegios enorme y no habría llegado ahí desde donde fuese, tal, pero no se trata de dar las gracias a los que nos han llevado hasta aquí o exigir perdón por lo que nos ha llevado hasta aquí, ¿no? Sino mirar en el presente qué es lo que podemos cambiar para el futuro también. Digamos, Sí, eso es lo que pide la teoría decolonial, que no el indigenismo. claro. Y cuando se dice lo de estas dos palabras de descubrimiento de América, en plan, ¿qué te Sí. sugieren estas palabras? Sé que me estoy desviando un poco, pero yo creo No, no, que tranquilo. está bien que lo Sí, sí, sí. hablemos. Sí, no, está bien. A ver, el descubrimiento de América, la palabra en sí, el uso de esa palabra, de la palabra descubrimiento, conlleva unas ciertas connotaciones, o sea, tiene unas connotaciones que no tendrían otras palabras, ¿no? Y descubrimiento, obviamente, cuando descubres algo, lo revelas para el mundo. Y el concepto de que España reveló para el mundo lo que era el continente americano, o incluso que Colón particularmente reveló al mundo lo que era el continente americano. En el caso de Colón es directamente mentira, porque Colón él no pensaba que había llegado a un continente, ¿no? El que descubrió que eso era un continente, digamos, ¿no? Fue otra persona o fueron otras personas. Fue un proceso mucho más largo. La invención de América fue un proceso muy largo que no empezó ni terminó el 12 de octubre. Entonces, el descubrimiento obviamente como palabra lleva una connotación de poder, digamos, de yo vengo aquí y revelo al mundo esto que obviamente eran realidades vividas por pueblos muy diversos, ¿no? Tampoco es como que se descubrió América con un único pueblo viviendo, había mucha gente muy diversa, con prácticas muy diversas, porque también otro de los argumentos que ha saltado con respecto a esto, ¿no? A las declaraciones tanto del Papa como de AMLO, etcétera, es que, y es el comodín de siempre, que es que los aztecas sacrificaban humanos. Sí. Es como, sí, que hubiese un pueblo
con un imperio al final, ¿no? Con una práctica imperialista de expansión, de dominación a otros pueblos, no quiere decir que ese fuese el único precepto bajo el que se hizo la conquista, ¿no? Liberar a los pueblos, ni que fuese general, ni que tuviesen poder más allá de una zona muy concreta del Valle Central de México. Pero bueno, volviendo a lo de la palabra de descubrimiento, sí, o sea, lleva unas connotaciones de poder. Yo entiendo que a nivel coloquial se dice y no se piensa demasiado. Y luego hay gente que te lo defiende y dice, sí que podemos hablar del descubrimiento porque realmente en el viejo mundo no se sabía, no se conocía tal. Sí. Pero claro, en ese caso estás poniendo el centro en el viejo mundo. En Occidente, ¿no? En Occidente. Entonces, si eres consciente de los desequilibrios de poder y las jerarquías que tiene esa frase, básicamente, y que se perpetúan, debería ser un poco más consciente de qué tipo de palabras se usan, porque al final el descubrimiento de América con mayúscula es lo que se celebra y se institucionaliza, ¿no? En fiestas como el 12 de octubre, obviamente, pero a lo largo de todo el discurso, bueno, el nacionalismo español está plagado de referencias al descubrimiento de América al final. Sí. ¿Y qué palabra le pondrías, en plan, si tuvieses la oportunidad? Porque se habla mucho de, no fue un descubrimiento, fue un genocidio, ¿no? Es algo que circula, Sí. he visto muchas publicaciones de ese rollo, ¿no? Sí, yo genocidio, la palabra de genocidio, si bien entiendo el uso, no lo comparto en el sentido de que lleva a tantas... En el momento que tú dices genocidio, la persona básicamente es antagonizada a la otra persona y la otra persona no va a escuchar lo que quieras decir y lo que quieras explicar y te van a decir cosas como que no hubo intencionalidad, que fueron los gérmenes, etcétera, ¿no? Aunque los efectos demográficos fuesen muy similares, o te dicen que genocidio solo se aplica a partir del Holocausto, etcétera, etcétera. Entonces, o a momentos ya más industriales, ¿no? Como el genocidio armenio. Más, digamos que perseguían realmente la desaparición demográfica de un pueblo. Entonces yo prefiero términos como el etnocidio o la persecución, persecución al final cultural, porque demográfica al final necesitaban esa fuerza de trabajo, quiero decir. No había tanto interés en exterminar al indígena como que en explotar al indígena, ¿no? Entonces, Claro. o dominar al indígena. Entonces, palabras como dominación o como la expropiación colonial, etcétera, me parecen como más, no sé si más acertadas, al final que cada uno use la que prefiera, pero yo creo que invitan más a una pregunta, al decir, ¿a qué te refieres? ¿Sabes? Más que a, no fue genocidio y directamente la antagonización. Claro. Entonces, claro, pero luego para lo que viene a ser el descubrimiento en sí, yo digo la llegada de Colón a América. En general, o sea, como en un término mucho más neutro y aséptico, si no quiero Claro. meterme en fregados, digamos, o en debates, digo la llegada. Y si no, ya sí que es en plan la expropiación, la dominación colonial, etcétera. Sí. Y como última pregunta, Miquel, ¿tú crees que pues de Occidente se debería pedir perdón o qué es lo que se debería hacer con este tema? Yo creo, a ver, obviamente lo del perdón es que es muy difícil, porque no a quién, sino a qué entidad pides perdón, sino qué entidad tiene que pedir perdón. La pide el rey Felipe, que sí que es heredero de una monarquía que se ha beneficiado y se ha lucrado históricamente de estas relaciones, o la pide mi tío Anselmo del colmado, digamos, ¿no? Claro. Quiero decir, obviamente los procesos que tienen lugar durante la Edad Moderna y la Edad Contemporánea y que sigan hasta hoy son demasiado complejos como para reducirlos a pedir perdón. Yo diría que lo que tenemos es que levantar conciencia entre las personas euroblancas del privilegio que hemos gozado, que a lo mejor, digamos, estamos en una situación súper precaria y súper de mierda, ¿vale? Y eso es real, o sea, no toda persona blanca, no toda persona euroblanca tiene las mismas condiciones materiales al final, pero tenemos como que ser un poco más empáticos a que este proceso que se inicia, se inicia a finales del siglo XV, nos afectó a todos a distintos niveles. Entonces, intentar no ser tan antagónicos con ese sentimiento al final de desposesión, de haber sido pues históricamente robados, porque es verdad, pero también participar de él y decir, joder, es verdad, vamos a girarnos contra quien realmente se ha beneficiado de estas cosas, que ya no es solo
Europa como concepto etéreo, sino que son nuestros sistemas políticos, Claro. nuestras instituciones de gobierno, y a ver cómo podemos desarticular el régimen colonial de poder también en Europa, digamos, ¿no? Cómo podemos pensar formas alternativas de organizarnos, de colectivizarnos y de luchar contra estamentos de poder que se han lucrado históricamente también a costa del campesino de Granada, digamos, que también, o sea, no solo del... Claro. Que han tenido lugar distintas retóricas y distintos niveles de opresión, también sexo racial, etcétera, que aquí a lo mejor no, sí, pero que esas dinámicas existieron a lo largo y ancho del imperio, en este caso, no vamos a hablar del imperio español, pues también. Entonces, un poco más de hermanamiento desde abajo que antagonización en base a líneas raciales. Sí. Pues Miquel, muchas gracias. No sé si quieres añadir algo más. Y yo cada vez que viene algún invitado o invitada, siempre digo que es una primera, pero siempre hay una segunda. O sea que ya que te has mojado, que no te quepa la menor duda que cuando tenga algún tipo de duda sobre historia te voy a pegar el toque. Vale. Si tengo opción yo vengo, encantadísimo. ¿Vale? Vale. Pues muchas gracias y nada, añadir que, pues nada, os dejaré las redes sociales de Miquel en los comentarios y nada, Miquel, hasta la próxima. Hasta la próxima, muchas gracias. Venga, hasta luego. Chao.